Bienvenidos a ULPAM TV. Hoy en este programa, el curso sobre estimación de abundancia de poblaciones de animales silvestres. La entrevista a Manuel Kensús, consejero superior ULPAM por el claustro de estudiantes, sobre las propuestas a impulsar en el Consejo Superior. Y los informes de las quintas jornadas de catolicismo y sociedad de masas en América Latina del siglo XX y de la presentación del largometraje Miró, las huellas del olvido. La Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales organizó el curso de posgrado sobre estimación de la abundancia de poblaciones de animales silvestres. Participaron profesionales de universidades de distintas provincias y de América del Sur que se encuentran desarrollando investigaciones sobre conservación de la biodiversidad. Habitualmente lo que uno ve no es en realidad todo lo que hay con cualquiera de las especies. Habitualmente se ve entre un 20 y un 30-35% de la realidad. Entonces son técnicas desarrolladas con distintas aproximaciones para poder modelar lo que uno no está viendo y tener estimaciones más precisas e insesgadas de la realidad. Hay dos grandes familias de metodologías. Unas que tienen que ver con el tema de la medición de distancias al objeto de interés. ¿Qué significa esto? Uno de cerca ve bien y a medida que se aleja ve menos porque obviamente está más lejos y la visibilidad baja. Entonces, estando en el campo y tomando las distancias al objeto de interés, con esos datos uno modela la forma en la cual uno ve. Y al modelar la forma en la cual uno ve, puede estimar lo que uno no está viendo. Y esa es una metodología. Y otra metodología es la de ocupación, que se basa en hacer visitas repetidas al mismo lugar. Todas estas técnicas intentan modelar lo que se ve y lo que no se ve y poder obtener estimaciones de abundancia precisas para generar planes de manejo o de conservación. Porque en definitiva esto es una herramienta para decir, bueno, las acciones de manejo que generamos ayudan a que estas especies estén bien o la modificación que hicimos en el ambiente está siendo desfavorable para la conservación de ciertas especies. Yo presenté un proyecto a lo que es el CONACYT en Paraguay y fue financiado el proyecto. Y estoy empezando ese trabajo y entonces a través de ese proyecto estoy viniendo a hacer un intercambio de conocimientos con Jaime Bernardos. Me invitó a participar justo de este curso que viene muy bien para el proyecto y también con otros integrantes de su grupo de investigación, en especial del INTA. Estoy estudiando un área que es San Rafael, que es una de las áreas más importantes para la conservación de la biodiversidad en Paraguay. Es un área de bosque atlántico que es uno de los ecosistemas más amenazados que tenemos y a nivel mundial también se encuentra entre los 5 más amenazados y más importantes también del planeta. Y bueno, en este proyecto lo que estoy intentando es ver si los agroquímicos que se utilizan en las áreas circundantes a la reserva están afectando la biodiversidad. Entonces tenemos diferentes muestreos, tanto de calidad de agua, estudios en laboratorios para ver si hay plaguicidas o químicos en el agua y también sobre abundancia de las aves en los distintos ecosistemas y también sobre macroinvertebrados o insectos de agua. Estamos viendo diferentes parámetros que vamos a estar estudiando para evaluar si los agroquímicos están afectando la biodiversidad.
a La Pampa a hacer este curso porque yo trabajo con mamíferos medianos y grandes en las yungas de Salta y Jujuy, trabajo con cámaras trampas y los modelos de ocupación me sirven para estimar la abundancia de estas poblaciones de mamíferos, y yo a esa estimación de abundancia la voy a relacionar con un índice que se llama un índice de huella humana, que mide el impacto humano. Entonces, ver cómo varían las poblaciones de mamíferos en las yungas, o sea, su abundancia, cómo varía, y qué relación tiene con el índice de impacto humano. Las yungas es uno de los, digamos, de los ecosistemas del norte de Argentina que ha sido más afectado, sobre todo su parte baja, que es el pedemonte, donde se han instalado un montón de tipos de cultivos. Aparte de cultivos, digamos, que hay, está caña de azúcar, soja, también se hace extracción selectiva de madera. Entonces, eso también afecta, es algo que todavía no se mide todavía, porque el bosque no es que queda pelado, sino que se va sacando cada tanto y no se sabe muy bien cómo afecta. Y aparte hay ganadería extensiva, o sea, el ganado, si bien no es la gran cantidad productiva como en otras zonas, sino que el ganado está suelto en medio de la selva, entonces tampoco se sabe muy bien cómo afecta, digamos, a los animales la presencia de ganado, sobre todo de vacas. Entonces, la idea de mi trabajo es ver estos pequeños, no sé si pequeños, pero estas influencias que no son tan fáciles de medir a gran escala, ver cómo afecta la distribución y la presencia de mamíferos medianos y grandes. Junto con las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa, asumieron los y las representantes estudiantiles en el Consejo Superior. Manuel Kensous, consejero por la agrupación Universidad Pública, se refiere a las principales inquietudes y propuestas a impulsar en el órgano superior del gobierno universitario. Bueno, nos visita hoy al estudio de Ulpan TV Manuel Nassim Kensous. Exactamente. ¿Qué tal? Nassim te dicen, ¿no? Habitualmente. Bueno, estudiante de abogacía, ¿de qué año? Cuarto año. Cuarto año. De abogacía. Bien. Bueno, y también consejero estudiantil. Exactamente, consejero superior. ¿Cómo es la experiencia de un estudiante en un ámbito, en un órgano importante de gobierno de la universidad, como en este caso de la Ulpan? Mira, es totalmente fructífero. Yo comencé participando en el centro de estudiantes, acompañando en las secretarías. Yo pertenezco a una agrupación que se llama Universidad Pública, UP, y de a poco empecé a entrar. Como decía, estuve en el centro de estudiantes, una secretaría de deporte y de cultura. Luego fui consejero directivo por la Facultad de Económicas y Jurídicas, y ya hace un año, y ahora hasta otro año más, en el Consejo Superior. La experiencia, como decía, fructífera, es totalmente enriquecedora desde todo punto de vista. Uno empieza a entender cómo funciona el cogobierno, que por suerte hay en la Universidad Nacional de La Pampa, es partícipe de las decisiones que se toman desde rectorado y también desde decanato, según el consejo. Pero, como digo, es una experiencia muy linda que ojalá todos los estudiantes tengan la posibilidad de participar, de meterse y en la toma de decisiones. ¿Y cuáles son, en esta experiencia que vos ya venís de un periodo anterior, los proyectos, las iniciativas que traes desde tu agrupación, pero además que supongo yo van entrando en consenso con otras agrupaciones, ¿no? Estudiantiles? Sí, totalmente. Nosotros trabajamos con otras agrupaciones estudiantiles que siempre, normalmente trabajamos en forma conjunta. Son todos proyectos que no importa de dónde vengan o qué agrupación lo presente, son proyectos que benefician al estudiante. Personalmente, conjunto con la agrupación, hemos presentado un par de proyectos durante el año anterior en el rectorado. Uno de los proyectos más importantes que presentamos es el protocolo ante casos de abuso y acoso sexual dentro de la Universidad Nacional de La Pampa, en todo ámbito, ya seas estudiantes, docentes, no docentes, auxiliar. Es un protocolo que, bueno, la idea es que no se tenga que utilizar, pero justamente es una herramienta más que tenemos los integrantes de la comunidad universitaria ante estos casos que son... Que ya está aprobado. Que digamos. Ya está aprobado, por suerte, después de mucho tiempo, se ha discutido, se ha reformado, hemos trabajado con distintas agrupaciones feministas y de todos los ámbitos para poder llegar a un consenso y armar
este proyecto, este protocolo de intervención. ¿Y cuáles son por allí las inquietudes que ustedes recogen de los estudiantes, del estudiantado? Bueno, en tu caso perteneces a una facultad, ¿verdad? Pero bueno, hay estudiantes de otras 5 facultades más. Sí, totalmente. Nosotros recibimos constantemente aportes de todos los estudiantes de toda la universidad, de cualquier facultad, agronomía, exactas, veterinarias, humanas también en Pico. Particularmente nosotros tenemos, la chica que me acompaña en el consejo integra la Facultad de Ciencias Humanas. Nosotros lo que trabajamos en el Consejo Superior son reclamos antes, por ejemplo, en esto que te venía contando de los proyectos que hemos presentado. Si bien, como bien decía, yo pertenezco a las facultades de Económicas y Jurídicas, hace poco presentamos un proyecto por el camino que tiene el campo de agronomía. Esto era que los días de lluvia los colectivos normalmente no podían ingresar por cómo estaba el estado de los caminos, justamente, claro. Exactamente, los días de lluvia. Entonces esto pasaba que los estudiantes tengan que caminar 500 metros casi, es mucho, bajo la lluvia, embarrándose. Entonces nosotros esas pequeñas cosas que los estudiantes nos acercan a nosotros, lo que hacemos es presentarlo como proyecto y subirlo al Consejo Superior. ¿Y cuál es la mirada que en general desde vos como militante de una agrupación tienen digamos, como estudiantes universitarios de la universidad, del rol que tiene que cumplir la universidad en el ámbito de su comunidad? Bien, nosotros particularmente creemos que la universidad no tiene que estar solamente enfocada en la universidad, en el contexto de la universidad. Creemos que la universidad tiene que salir afuera, cumplir con un rol social. Nosotros tenemos una universidad pública, gratuita, y tenemos que devolver un poco lo que la sociedad nos da a nosotros. Cada uno con los impuestos nos paga la universidad a todos los estudiantes y a todos los que estamos en ella. Entonces creemos que el rol de la universidad tiene que salir afuera, ir a los barrios, dar una mano, ayudar y comunicarle a la gente que la universidad es para todos. Todos pueden ingresar, todos tienen que participar, no es algo lejano, sino que el rol que nosotros debemos cumplir también es social, es muy importante, es la pata social que nosotros le queremos dar a la universidad también. Históricamente el movimiento estudiantil se ha manifestado siempre por la defensa del presupuesto universitario y siempre, digamos, son como puntos de tensión en esta lucha. Digamos, ¿cómo ven ustedes también esta lucha por el presupuesto de la universidad? Es preocupante. Hace poco hubo una noticia donde desde Nación hubo un recorte al presupuesto que era destinado a las universidades y a nuestra universidad nos afecta de forma directa. Esto implica que no se puedan continuar la realización de algunos proyectos e incluso se paran otros que estaban a futuro. Nosotros como agrupación estudiantil y como representantes estudiantiles, todos de distintas agrupaciones, tenemos la convicción y tenemos que estar todos juntos defendiendo la universidad, la calidad de la universidad, que siga siendo gratuita y de acceso irrestringido. Bueno, Manuel, te agradezco mucho la participación en Ulpan TV y en algún otro momento vamos a hablar de estos orígenes argelinos que tenés, bueno, que fue muy interesante. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Continuamos en Ulpan TV. La Facultad de Ciencias Humanas de la ULPAM, a través del Instituto de Estudios Sociohistóricos, junto a la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Católica Argentina, organizaron las quintas jornadas de catolicismo y sociedad de masas en América Latina del siglo XX. El principal objetivo de la actividad es consolidar el espacio de intercambio académico que se constituyó desde la primera edición del evento en 2008 entre investigadores, becarios y estudiantes del ámbito nacional interesados en indagar el papel del catolicismo en la historia argentina del siglo XX. Una de las cosas para mí más importantes es tratar de entender que el catolicismo es un mundo muy heterogéneo. Una vez se tiende a pensar el catolicismo, la iglesia, como si fueran algo donde funciona una organización vertical, monolítica, y en realidad es más bien una constelación de actores distintos que disputan también qué es lo católico. Ahí tenés desde el episcopado, la conferencia episcopal, el propio papa, la curia romana, las organizaciones católicas, los teólogos, es decir, un universo muy heterogéneo de gente que disputa qué es el catolicismo. Entonces, bueno, entender esas disputas es un insumo fundamental para poder reconstruir una historia argentina más compleja. A la medida que la iglesia es un actor importante,
que influye, que participa activamente de la vida social, cultural y política, es importante darle un lugar de peso. Para entender, digamos, el derrotero de la historia de la Iglesia en Argentina y sobre todo la influencia que tiene, digamos, en el terreno político, en el ámbito político y partidario, la relación y la historia de la relación de la Iglesia y el peronismo es clave, ¿no? Digamos, por eso también es un tema que es central de la historiografía y que tiene que ver también con la propia tradición del rol que tuvo la Iglesia Católica y cómo se conformó en un actor de peso, digamos, en el espacio público, pero también con gran influencia en el espacio político. Es algo que estas jornadas también lo abordan claro que de hecho fue una influencia que fue cambiando, ¿no? Que fue teniendo distintos matices, momentos mayores de mayor influencia como fueron, o quizá cómo va cambiando la dinámica política con los golpes de Estado, es decir, la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX es compleja y el rol de la Iglesia también lo es, digamos. Lo que uno llama secularización, los procesos de secularización que caracterizan a las democracias modernas, lo que quieren decir es que la comunidad política, es decir, la idea de ciudadanía, se separa de la idea de una identidad religiosa. Es decir, en las sociedades de antiguo régimen, una comunidad política coincide con una comunidad religiosa. Entonces, digo, ser argentino implicaría ser católico. Bueno, en una sociedad secularizada eso se rompe. Y si se rompe eso, también se rompe la idea de que la ley tiene que coincidir con la ley moral religiosa, es decir, que el pecado es al mismo tiempo un delito jurídico, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que esas dos cosas se rompen con las democracias modernas, en realidad lo que hay que defender es la posibilidad de legislar con independencia de las creencias religiosas. En este sentido, el debate sobre el aborto implica una legislación política que no tiene que coincidir con la moral religiosa. De hecho, podría haber católicos que dijeran, bueno, yo estoy de acuerdo con una ley moral como católico, pero estoy de acuerdo con que el Estado legisle en otra dirección, porque son dos planos diferentes. Es decir, eso es lo que todavía queda en algunos sectores católicos, el remanente de un modelo de cristiandad. Es decir, el intento de que la ley jurídica vuelva a coincidir con la ley moral. Es decir, no entender la diferenciación de planos que implica un Estado moderno. La Iglesia inevitablemente, y más allá de que siempre trate de preservar su imagen, necesita adaptarse a los cambios sociales. Entonces, el discurso hoy es un poco menos de barricada que hace 20 años, diría. Las transformaciones sociales, las transformaciones políticas, la necesidad de la Iglesia de reacomodarse en un contexto más plural, de una sociedad que, más allá de que puede estar a favor o en contra del aborto, tampoco tolera que se le estén indicando autoritariamente determinadas prácticas o cuestiones morales que antes por ahí la sociedad podía ser un poco más receptiva, no sé, no es tan sencilla la cosa, pero sí que la Iglesia inevitablemente, y más allá de que siempre trate de preservar su imagen, necesita adaptarse a los cambios sociales. Cuando uno habla de Iglesia, instintivamente tiende a pensar en los obispos, en el clero, en el Papa, ¿no? Y el mundo católico es mucho más amplio. Es decir, incluye un montón de organizaciones, un montón de gente de diferente tipo, que no son ni clérigos ni forman parte del papado. Y la idea de hablar de católicos también tiene que ver con conectar, digamos, con pensar el catolicismo como un movimiento social también, que hay que estudiar con las mismas herramientas que uno estudia cualquier otro fenómeno social. Es decir, la religión católica no es otra cosa que un fenómeno sociocultural y hay que estudiarlo con esas herramientas más allá de las creencias religiosas o los presupuestos religiosos que cada uno tenga. En el marco del cuarto Festival de Cine de General Pico, organizado por la Asociación Italiana 20 de septiembre y declarado de interés institucional por el Consejo Superior, integrantes del programa de extensión universitaria El cine como herramienta para la educación, el debate y la construcción de la memoria, participaron de la presentación del largometraje Miró, las huellas del olvido, que dirige la realizadora Franca González. Esta investigación surge a partir de un equipo de arqueólogos que se
se contactó la Secretaría, en ese momento la Subsecretaría de Cultura de la provincia, con arqueólogos de la UBA, y ellos empezaron el trabajo científico. Pero en realidad ese trabajo tiene una historia previa, que es a partir de la maestra Alicia Macaño, que era la maestra rural de la escuela de Mariano Miró, que con sus alumnos empezaron a mirar que había una serie de objetos en ese campo, que hoy está cubierto de soja, y bueno, y a partir de ahí empezaron a recolectar algunos objetos que estaban en superficie y presentaron un trabajo en Feria de Ciencias a nivel provincial. Bueno, a partir de allí eso despertó interés en las autoridades también, que son las que se contactaron después con los arqueólogos, y ahí se empezaron los trabajos de excavación arqueológica, digamos. Fue un pueblito que surgió en 1901 y para 1911-12 ya se despobló, porque bueno, la gente arrendaba, la mayoría eran inmigrantes, arrendaban las tierras para cultivar, y esa estancia que se había comprado de Torcuato de Alvear. Después su hija decidió vender esa estancia, lo compran otros hermanos, que son Santa Marina, de apellido, y ellos deciden trabajar las tierras por sí mismos, entonces no renuevan los contratos de arrendamiento a los colonos. Eso obliga, obviamente, a los colonos a tener que trasladarse. La mayoría de ellos lo hizo al pueblo cercano, que en ese momento era Aguas Buenas, hoy Hilario Lagos, o a Alta Italia también se fue una cantidad importante de pobladores, y ese pueblo se destruyó muy rápidamente porque la gente todo lo que podía obtener del pueblo se lo llevaba consigo en su éxodo. Entonces lo que quedó fue lo que hoy se encuentran en lo que seríamos los sedimentos, digamos, bajo ese campo de soja. Entonces, a partir de ese registro material se trata de reconstruir cómo fue el poblado, la dinámica, digamos, que tuvo ese poblado en esa corta duración. Por ahí lo que más llama la atención de Mariano Miró es que, bueno, algunos lo analizan de lo que se llama también, hay toda una especialización dentro de la arqueología, que es la arqueología de los pueblos olvidados, los pueblos fantasmas, ¿no?, que han sido abandonados no solamente en Argentina, sino en muchos otros lugares. Creo que lo distintivo de Miró respecto a otros pueblos de La Pampa que también han sufrido ese proceso es que en Miró no hay nada, está en pie la estación y los galpones de la estación. En cambio uno va a Naicó, que también ha sufrido un proceso de despoblamiento muy importante, o Ucal, por ejemplo, y las construcciones todavía están en pie, ¿no? Y eso es lo que no existe en Miró. Entonces, por eso también la idea de ese pueblo fantasma, ¿no? Porque, bueno, en superficie no se observa absolutamente nada, salvo la estación. Yo conocí a Franca porque, bueno, como docente de la Facultad de Ciencias Humanas en Santa Rosa, estoy en la cátedra de Prehistoria General, con otra colega, hemos sido invitados por este equipo de arqueólogos, así que hemos estado haciendo unos días, incluso con estudiantes de la carrera de Historia, alguna estadía de trabajo de campo en Mariano Miró. Y ahí le conocí a Franca, que estaba haciendo las entrevistas y las filmaciones de las distintas etapas. Así que bueno, por lo que veo, la película es muy prometedora y creo que ha hecho un gran trabajo de reconstrucción para poder plasmarlo en imágenes, en voces y en palabras, lo que fue Mariano Miró. El largometraje Miró, las huellas del olvido, fue construido con el relato de descendientes de pobladores. Una historia que puja por salir desde los restos que yacen ocultos bajo la tierra hace más de un siglo. Allí donde la soja reina, lo que se libra es una batalla más en la constante puja del cine contra el olvido. Mira, en principio yo hacía mucho, ya tenía muchas ganas de volver a filmar a La Pampa. Yo filmé en Pico mi primer largometraje, Atrás de la Vía, y Miró es mi quinto largometraje, con lo cual en el medio siempre hubo como un proceso de decir ¿qué habrá que me permita poder volver a filmar a mi tierra? Y en el 2014 leí en un diario una noticia que me conmovió porque habían descubierto abajo de plantaciones de soja los restos de un pueblo abandonado, que a diferencia de otros pueblos que se han ido abandonando en la provincia porque dejó de pasar del tren o por lo que sea, en este caso era como una especie realmente de pequeña Pompeya, porque todo había quedado inalterado bajo tierra, ¿no? El paso del tiempo los había ido de algún modo modificando, pero aquí estaba todo intacto. Y lo que más me impactó es que fundamentalmente poca gente del lugar tenía recuerdos o información de que ahí había habido un pueblo. Entonces me pareció como una metáfora muy interesante de lo que es nuestra propia historia,
de por qué hay determinadas historias que de algún modo no se cuentan, si tienen que ver con el fracaso, con las frustraciones, con todo esa gran odisea que representó venir a fundar estos pueblos al norte de la Pampa. Y me pareció que también era una metáfora de la historia argentina, ¿no? Porque tiene que ver con esas cosas que se cuentan y con las que no. Mi experiencia como pampeana es que durante muchísimo tiempo crecí creyendo con la idea de que la historia arrancaba recién con la llegada de los primeros inmigrantes y como que de un plumazo se borraba todo lo que había habido antes. Entonces creo que tenemos como una tendencia, no sé si a olvidar, pero sí a ocultar, a dejar ahí enterrado. Y lo que tiene de fascinante el documental, que no tiene la ficción, es eso, es que uno va como destapando, digamos, descubriendo capas, ¿no? Hay capas, no sé, de arena, de tierra, de tosca, y abajo siempre está la verdad, pero que cuesta un montón, ¿no? Ir separando todas esas capas. Y creo que un poco eso es la película, eso es Miró. Cada vez que tengo que presentar una película, La Pampa es para mí una expectativa enorme. En este caso lo es aún más. La película no es un espejo de La Pampa, no es una fotografía de La Pampa, es una interpretación, es una forma de contar algo desde mi lugar, con lo cual espero que la gente no se sienta defraudada, espero que lo elija eso como más como una obra de arte que como un cuento de la realidad, que para eso están los historiadores, están los periodistas, que lo hacen excelentemente bien. Yo quiero contar otra cosa, así que espero no decepcionarlos.